testimonios de la resurrección de Jesús y testimonios de los efectos en las personas. El primero es el testimonio de la resurrección y lo vivimos con una imagen muy simple y es la tumba vacía. Está la tumba vacía y eso significa el Señor ha resucitado y pues nos narra hoy el Evangelio de San Juan que el primer día de la semana, recordemos que el primer día de la semana no es el lunes, para muchos nos parece que el lunes es el primer día de la semana, pero el último día de la semana es el sábado, el sabbat, el día del descanso en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Entonces, el primer día de la semana, dice que todavía estaba oscuro cuando María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra, pero no entró, sino que corrió a avisarle ¿a quién? A los apóstoles. No corrió a avisarle a todo mundo, sino directamente a los apóstoles. Y luego en la casa estaba, dice, Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Pues es que el que está escribiendo este evangelio es San Juan. Y él, por no decir Simón Pedro y yo, escribió Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Sonó un poquito egoísta, pero Jesús amaba a todos, ¿verdad? Pero él no estaba diciendo nada malo, ni estaba diciendo ninguna mentira. Efectivamente, Jesús amaba a Juan. Se dice de Juan que es el discípulo más joven de Jesús. De los 12 apóstoles era el más joven, el más arriesgado, por eso fue el único que se quedó con María junto a la cruz y el único que murió de viejito, no en las mejores condiciones, en el destierro, pero los demás apóstoles murieron pues martirizados. En cambio él murió pues anciano en el destierro, en medio de la persecución. Por eso se escribe el Apocalipsis, que es el mismo Evangelio como en clave, para evitar que los enemigos de la fe lo destruyeran. Pero es el discípulo más joven. Y es como muy, describe muy bien esta imagen de que en cuanto los dos, Pedro y Juan, supieron que la tumba estaba vacía, estaba abierta, corrieron, dice. Los dos corrían, pero el discípulo joven corría más. Normal, ¿verdad? El joven corría más que el viejito. Y ese discípulo fue y se asomó, pero no entró. Y después llegó Pedro y entró. Y es que un primer testimonio de la resurrección es que la resurrección crea en nosotros comunidad, una comunidad organizada, una comunidad en la que somos respetuosos también de la autoridad eclesial. La gente representada en María Magdalena apenas vio la piedra movida, pero cuando ve algo así, corre y le avisa al que tiene la autoridad, al que Dios le dio la autoridad, porque Pedro, el Señor le cambió el nombre, él se llamaba Simón, y el Señor le cambia el nombre y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. O sea, todo lo que tiene que ver con la iglesia lo tenía que saber Pedro, no otras personas, Pedro. Y esta persona, María, hace eso, corre a donde está Pedro. Cuando los dos discípulos, los dos apóstoles se enteran
corren al sepulcro, y aunque Juan tiene la capacidad física de llegar primero y mirar primero todo, llega así, pero espera al otro, porque el que tiene la autoridad para entrar y mirar todo es Pedro. Qué difícil a veces que nosotros pensamos que la resurrección o estos eventos de la Pascua no tienen nada que ver con la autoridad de la iglesia y con la autoridad, especialmente en estos tiempos donde vivir la autoridad es muy difícil. Reconocer la autoridad. Los jóvenes tienen que aprender a reconocer la autoridad de los padres, la autoridad de los maestros, la autoridad de los mayores. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer la diferente autoridad que tengamos, incluso muchas veces la autoridad civil, pero sobre todo la autoridad de Dios sobre nosotros, ¿sí? Por eso digo que en ese evento de la resurrección hay un evento de iglesia, de la forma como la iglesia debe vivir las cosas, ¿sí? Si alguna vez a ustedes les ocurre un milagro extraordinario y se les aparece nuestra Madre Santísima, la Virgen María, no corran a contarle a la vecina, corran a contarle al padre. Y el padre le contará al obispo, y el obispo tomará la determinación o le preguntará al Papa si es necesario, si es una manifestación verdadera o no lo es. Pero ese es el proceso. Ahora, el punto aquí importante es: la tumba está vacía, Jesús no está ahí. Y San Juan dice algo muy importante. Dice que él entró y vio y creyó. Es muy importante eso, porque todos los años vemos esto que está pasando este año. Todos los años vemos que hay Semana Santa. Y todos los años tenemos la experiencia de la resurrección de Cristo. El punto es, ¿creemos o no creemos? O sea, ya lo vimos, ya lo sabemos, pero entre saber y creer hay una gran diferencia. Y de hecho el saber necesita más elementos, en cambio el creer solo necesita la confianza en Dios. Es bien importante eso. Por eso el apóstol San Pedro, más adelante, cuando ya había pasado todo el evento de Pentecostés, él empieza a hacer una predicación que se llama predicación querigmática, es decir, como darles un primer anuncio a todos los que querían saber de Jesús. Y él lo cuenta de una manera muy precisa, muy bien contada, y además que nos lleva a una conclusión muy bonita. Dice: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la historia corta de Pedro, de lo que se llaman las obras de nuestro Señor Jesucristo, la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene el testimonio. Dice Pedro: nosotros somos testigos de cuanto hizo en Judea y en Jerusalén. Y dice: lo mataron colgándolo de la cruz. Pedro sabe por qué lo negó, ¿sí? Pero después tuvo que hacer 3 afirmaciones cuando el Señor le preguntaba: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. 3 veces, ¿recuerda? Y dice que lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos.
Entonces, esa aparición de Jesús resucitado pudo haber sido algo público, ¿verdad? Aparecerse en el templo de Jerusalén el día de la fiesta y decir, aquí estoy resucitado. Pero no se dio de esa manera. Solo se le mostró a ciertas personas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, aunque más adelante lo iremos reflexionando en todo el tiempo de la Pascua. Pero las mujeres deben sentirse muy privilegiadas, porque el amor que Dios manifiesta a través de Jesús a la mujer es un amor inmenso, inmenso. Porque María Magdalena vio la tumba abierta y luego Juan vio, medio se asomó y Pedro entró, pero lo que Pedro encontró no fue a Jesús resucitado, sino encontró los lienzos y todo, digamos, el sudario y todo con lo que habían preparado a Jesús para sepultarlo, pero no vio a Jesús. Más adelante vamos a ver que María Magdalena es la primera que logra ver a Jesús resucitado. Un privilegio que no le dio a Pedro, que era pues la piedra sobre la que edificaría la iglesia. Un privilegio que no le dio a ningún apóstol, ¿sí? Sino que se lo dio a una mujer. Porque en el corazón de Jesús, la mujer es muy importante. Y eso tiene que a ustedes ayudarles a entender que aunque no hay sacerdotisas, ni hay diaconisas, ni hay papisas, ni hay obispas, uy, eso suena feo, ¿verdad? Aunque no hay, el amor de Dios es muy grande para todos. Nosotros los hombres, y por alguna razón el Señor quiso que fuéramos hombres los que nos consagramos como sacerdotes, podríamos decir que tenemos ese privilegio, pero ningún sacerdote, ningún obispo, ningún papa es más grande que María, que es mujer. Así es de que esa pelea no hay que hacerla, porque Dios las quiere muchísimo. Y entonces esa es parte de ese testimonio. María Magdalena es la que primero ve a Jesús. Pero sigue San Pedro diciendo que después Jesús comió el pan y comió con ellos después de haberse resucitado. Y fue a los que se les apareció. Luego dice él, ¿no? Después de anunciar a Jesús, después de reconocer que él tiene un testimonio de vida con Jesús, él hace la tercera parte, dice, él nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. O sea, después de que uno tiene la experiencia de la resurrección, tiene uno que dar testimonio y tiene que uno empezar a predicar. Y dice, el testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Ok, resurrección para Jesús es la tumba vacía y haber vencido la muerte. Resurrección para nosotros es perdón de los pecados, porque el testimonio de la tumba vacía es claro. De eso dieron testimonio hasta los soldados que mandaron vigilar la tumba. Todo eso es claro, pero lo que no está muy claro es el testimonio del efecto de la resurrección en mi vida. Y pues Jesús resucita, pero si yo continúo en el pecado, yo estoy muerto. Yo estoy muerto si continúo en el pecado. Por eso dice el Señor que esto se dio para el perdón de los pecados. Es decir, el perdón de los pecados es la manera como nosotros vivimos en resurrección. Cuando nosotros
mantenemos una vida santa, honesta, cuando evitamos el pecado, cuando buscamos a Dios, cuando buscamos agradarle y hacer su voluntad, estamos resucitados. Cuando nos alejamos de Dios, pues entonces es ahí cuando estamos muertos. Y aunque Jesús ha resucitado, nosotros seguimos muertos. Es muy importante entender eso, porque el regalo ya está. Jesús nos da ese regalo de la resurrección, pero una cosa es que Él lo haya dado, como decíamos anoche en la vigilia pascual. Una cosa es que Dios nos haya abierto las puertas del cielo y otra cosa es que yo quiera entrar. Ya la puerta está abierta, pero si yo no quiero, Él no me va a obligar a entrar. Por eso el apóstol San Pablo da otro testimonio y dice: hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, se supone que ya estamos en gracia de Dios, hemos resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto a su vida escondida, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Porque han muerto. ¿A qué hemos muerto? Al pecado, a la vida de antes. Cuando uno tiene esa vida de antes y cuando conocí a Dios, yo agradezco a Dios que tenemos muchos jóvenes que no tienen esa experiencia de la vida de antes, porque desde niños los han traído a la iglesia y no tienen una vida mala de antes. A veces cuando son jóvenes que han vivido mucho tiempo en la iglesia y están haciendo lo correcto, como que tuvieran una sensación de que me falta ser malo, me falta vivir mal, a ver cómo se siente, ¿no? No piensen eso. Los que hicieron ese proceso y algún día se alejaron de la iglesia, ellos y volvieron a la iglesia, ellos saben que la vida lejos de Dios es un desastre, es terrible. Por eso ellos sí tienen la experiencia de haber vivido muertos y ahora vivir resucitados. Y antes, cuando vivíamos lejos de Dios, pensábamos distinto, actuábamos distinto. Era más fácil enojarnos, era más fácil juzgar a las demás personas, era más fácil hacer trampa en lo que fuera, en el trabajo, en lo que sea. Nos salían con más facilidad las malas palabras. Mentirosos, fácilmente inventábamos mentiras que a veces decíamos: wow, yo ni me la creo, de verdad esa mentira está como para Guinness Record, ¿sí? Está muy buena, ¿no? Nunca pensé que me viera salir esa mentira tan buena. Cuando uno está lejos de Dios, vive una vida, pero cuando uno está ya cerca de Dios, muere a esa vida. Uno muere a esa vida y empieza a tener una vida en la gracia de Dios. Pidámosle a Él que nos conserve en esa vida de gracia y que podamos dar un buen testimonio, no solamente de que la tumba está vacía, sino que eso creó un efecto en mí y ahora yo soy una persona resucitada.